que es el primero de esperemos varios videos de la parte práctica de histopráctica. Mi nombre es Alejandro y vamos a arrancar con una clasecita que nos toca hoy, que tiene que ver con el tema de la técnica histológica de rutina. Es decir, estamos hablando de hematoxilina eosina, HIE, como la conocemos. Esta técnica es una técnica que es un bicrómico, es decir, que combina dos colorantes, en este caso, como les dije recién, hematoxilina eosina. Y lo que vamos a ver es un poquito que se tiñe con cada cosa como para poder comprender cuál es el fundamento de esta técnica, ¿sí? Y qué es lo que nos evidencia esta técnica de cada uno de los tejidos. Vamos a arrancar con esto que tenemos en pantalla, que es un preparado de páncreas. No importa el órgano en sí para hoy, lo que sí nos interesa es ver qué se tiñe con esta técnica, que es la técnica de hematoxilina sola, es un monocrómico, es decir, que acá en este preparado no tenemos eosina. Fíjense que la coloración que predomina es una coloración azulada, es decir, es una coloración basófila. Y lo que podemos ver en este preparado es que la coloración se distribuye de manera aparentemente homogénea hasta que hacemos un poquito más de aumento y aparece un puntillado azul, que llama la atención. Y ese puntillado corresponde a lo que son los núcleos de las células que vemos en este tejido. ¿Bien? Recuerden que la hematoxilina es un colorante que es básico, por lo tanto se pega a estructuras ácidas como son los núcleos. Recuerden que los núcleos tienen ácidos desoxirribonucleicos, ADN, que al tener características ácidas se pega a lo que son colorantes básicos, como en este caso la hematoxilina. Si hacemos un poquito más de aumento para apreciar los núcleos, lo que vamos a poder ver es la forma de cada uno de estos núcleos y la intensidad de coloración, que son cosas que a nosotros nos tiene que llamar la atención. La forma, porque la forma nos va a decir mucho de qué célula estamos viendo y de la función, nos va a hablar un poquito la intensidad de coloración. Por ejemplo, si ustedes ven este núcleo de acá, estamos señalando con el mouse, o estos núcleos de acá, no son núcleos que sean iguales, lo mismo que este núcleo de acá, son núcleos que tienen diferencias, y esas diferencias se deben principalmente a la ubicación y al nivel de actividad sintética que tienen estas células que estamos mirando. Las células que tienen coloración del núcleo más intensa, más oscura, nos hablan de una condensación de la cromatina mayor, lo que nos indica de forma casi evidente que es una célula que tiene baja actividad sintética. Caso contrario, estamos hablando de las células que, como en este caso, tienen un núcleo que es más claro, ¿sí? Se dice que es de cromatina más laxa, como se puede ver, es más clarito, lo que nos habla de una actividad sintética mayor. El ejemplo clásico, el ejemplo más claro, es el de esta celulita que tenemos acá, que es el fibroblasto. El fibroblasto tiene un núcleo que es de cromatina laxa porque tiene una síntesis activa de sustancias de la matriz, que son estas que vemos acá, que son las fibras colágenas. El contrapuesto en actividad, podríamos decir, es el fibrocito, que sería, por ejemplo, este que se ve acá. Fíjense que las características del núcleo son completamente diferentes. Este es un núcleo más aplanado, más chato, de cromatina más condensada, y eso de la cromatina más condensada nos damos cuenta porque el núcleo se ve más oscuro. La oscuridad del núcleo nos habla de la condensación de cromatina. Y otra cosa que nos puede llamar la atención de los núcleos es la presencia o no de nucleolos. Por ejemplo, en estos núcleos que se ven acá, en la mayoría no se evidencian nucleolos, al menos yo no lo veo, excepto por ahí en este nuclecito de acá, donde se ve quizás un nucleolo chiquitito, que es ese punto más oscuro en el centro del núcleo. ¿Sí? Sí se ven por ahí nucleolos en este sector de acá, donde vemos acinos. Estos acinos son de tipo seroso, ¿sí? Como podemos ver, por ejemplo, este acino de acá, o este acino de acá. Estos acinos serosos tienen células con núcleos grandes, que tienen cromatina laxa, fíjense que la coloración del núcleo es clara, y un nucleolo bien marcado en la mayoría de los casos. ¿Sí? Esta celulita que está acá es una célula del acino seroso, que es todo esto. Esta célula del acino seroso tiene forma triangular, tiene forma piramidal, y fíjense que hay una diferencia de coloración de repente entre lo que vemos en la parte más basal y lo que se ve en la parte más apical. La parte más basal de la célula se ve más oscura, más azul, más intensamente teñida con hematoxilina, y eso se da por la presencia de una estructura que es el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas adheridos a la pared,
y esos ribosomas, al estar formados en parte por ARN, por ácido ribonucleico, va a atraer al colorante básico, que es la hematoxilina, y va a lograr que este sector de la célula se vea con una coloración basófila más intensa. En cambio, la parte apical, que se ve con menos coloración basófila, me indica que hay menos red y por lo tanto una coloración basófila más clara, ¿sí? Esto le da a la célula cierta polaridad. Recuerden, basal, basófilo, B larga, basal, basófilo, ¿sí? Esa es una memotécnica. Y fíjense que además en la parte basal de estas células encontramos los núcleos que también se ven basófilos y de cromatina laxa en este caso, ¿sí? La contraposición de este colorante básico sería el colorante ácido, es decir, la eosina. Fíjense el mismo preparado con eosina cómo cambia por completo. Ya no vemos tonos de azules, sino que acá vemos tonos de rojos y de rosas. Estos tonos de rojos y de rosas evidencian principalmente lo que son proteínas y otras estructuras celulares que tienen cargas positivas, es decir, que tienen cargas básicas y atraen por lo tanto colorantes ácidos. Si algo tiene afinidad por un colorante ácido, decimos que es acidófilo. Los núcleos, como bien veíamos recién, son basófilos, por lo tanto con la técnica de eosina no deberían verse, no deberían evidenciarse, o por lo menos si se evidencian no por su tinción, sino por su ausencia de tinción. Fíjense en este caso, en este epitelio donde antes veíamos todos los núcleos en hilera, en fila, ahora no se ve ninguno de ellos, y lo que sí se ve es el citoplasma teñido acidófilo de esas celulitas epiteliales. Por debajo de ese epitelio vamos a ver un conectivo, que es el conectivo que veíamos antes, repleto de células, que en este caso se ve sin ningún núcleo. En realidad no quiere decir que no haya núcleos, sino que no los evidenciamos porque no tenemos un colorante básico acá que se pegue a las estructuras ácidas. Pero lo que sí tenemos es un colorante ácido que se pega a estructuras básicas, esa es la eosina, y las estructuras básicas a las que se pega son las proteínas. Principalmente lo que se ven acá son fibras colágenas que se tiñen de este color rojizo, acidófilo, y lo cual es bastante característico. Si vamos a las células que componen los acinos, que son las estructuras que estábamos viendo antes, lo que vamos a ver es que la coloración de los acinos cambia porque cambiamos el colorante, obviamente, y se va a tornar, si ustedes se fijan, más acidófila hacia la parte central de los acinos, donde están los gránulos secretorios y donde vemos proteínas. Si ustedes repasaron por ahí un poquito, yendo unos prácticos más para adelante, lo que vamos a ver es que los acinos serosos producen enzimas, y esas enzimas son proteínas. Por lo tanto, al ser proteínas, van a tomar coloración con la eosina y se van a ver acidófilos. Esas proteínas se acumulan en gránulos dentro del citoplasma, que son justamente todos estos puntitos que estamos viendo en este sector del acino seroso. Y fíjense algo que es bastante llamativo, que es la ausencia de coloración en el sector donde antes estaban los núcleos, donde los veíamos antes teñidos con hematoxilina, ¿sí? Entonces fíjense qué interesante este contraste entre la hematoxilina y la eosina, lo que sí tiñe una y lo que no tiñe, y lo que tiñe la otra y lo que deja de teñir. Entonces, esto a nosotros nos tiene que dar una idea, porque nosotros tenemos que dejar de ver manchitas azules y rojas y empezar a pensar un poquito en lo que es la función de cada una de las células en base a su coloración. Cuando veamos células con una tinción predominantemente basófila, como es en este caso, en el caso de los vacinos serosos, lo que vamos a pensar es una célula productora de proteínas de exportación, porque tiene un REC desarrollado. Cuando veamos células que tienen un núcleo claro, vamos a hablar de células que tengan una actividad sintética alta. Vamos a dejar de hablar de manchitas claras o manchitas oscuras, sino que vamos a hablar de cromatina condensada, de cromatina más laxa. Bien, y si viéramos un preparado teñido con los dos colorantes, bueno, este es el caso de lo que tenemos en pantalla ahora, es el mismo preparado, el mismo taco, pero teñido con las dos tinciones, con los dos colorantes. Al teñir con los dos colorantes, lo que voy a lograr es un mejor contraste entre las estructuras que se tiñen. Bien, entonces vamos a ver núcleos bien teñidos y que resaltan, y vamos a ver citoplasmas que resaltan por su coloración, principalmente acidófila en este caso, ¿sí? Vamos a ir a la estructura que habíamos visto nosotros dos preparados, que era este conducto con su epitelio. Fíjense que se ven tanto los núcleos teñidos, que se ven de forma ovalada, como el citoplasma, que es más bien alargadito. Esta conjunción de los núcleos ovalados y el citoplasma de la célula alargado nos habla de un epitelio que es de tipo cilíndrico. Por debajo del epitelio, el conectivo,
con los fibrolastos y fibrocitos, como vimos antes, y otras células que vamos a ir viendo en sus respectivas clases, como por ejemplo algún plasmocito, como este que se ve acá, ¿sí? O algún linfocito, que probablemente sea este que tenemos acá, o este que tenemos acá. Recuerden que esas células de la sangre, como los linfocitos, pueden verse también en el tejido conectivo. Si volvemos a la parte de los acinos, como ya vimos en las tinciones anteriores, con hematoxilina y con eosina por separado, fíjense que podemos observar la doble tinción de la célula, basal en la parte basófila en la parte basal y acidófila en la parte apical, hacia lo que es la luz de este acino seroso que estamos viendo en la pantalla. El núcleo se ve claro, de cromatina laxa, con nucleolo evidente, y en la parte basal de la célula, y esa célula se la ve con una forma que aparentemente es triangular o piramidal. Bueno, chicos, esto fue todo por la clase de hoy. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan con estas técnicas como son las de hematoxilina o eosina por separado, o el bicrómico de hematoxilina y eosina, la pueden hacer a través de las redes sociales. Nos buscan como Histopráctica, tanto en Facebook como en Instagram. Y lo que les voy a pedir es que abajo le den like al video y se suscriban al canal para que logre popularidad y llegue un poquito a más de gente, ¿sí? Les dejo una pregunta para que respondan abajo en los comentarios, o para que investiguen y me pregunten después dudas a través de las redes sociales. En el caso de, nosotros hablamos de proteínas, hablamos de ácidos nucleicos, hablamos de una tinción acidófila y basófila. Pero ¿qué pasa con el caso de los glúcidos y qué pasa con el caso de los lípidos? ¿Se tiñen con H y E? ¿Se van con la técnica? ¿Quedan con la técnica de rutina que habíamos hablado antes? Bueno, lo resuelven, me preguntan cualquier duda que tengan al respecto, les mando un abrazo enorme y nos estamos viendo la próxima. Un abrazo.